Ministro de Justicia revela detalles de cómo la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena habrían incumplido protocolos de seguridad al ingresar a la cárcel en la visita a la agente Diana Falcón. Consejo Administrativo de la Legislatura aprueba que se investigue a la asambleísta Sofía Espín por su visita en la cárcel procesada en caso Balda. Supuesto policía habría participado en el robo de $25,000 bajo la modalidad de sacapintas. La víctima había solicitado resguardo para transportar el dinero. Fuego en el Cerro Atacazo fue controlado tras 5 días de trabajo. Según datos preliminares, cerca de 1,000 hectáreas fueron consumidas por las llamas. En lo internacional, justicia peruana anula el indulto a expresidente Alberto Fujimori y ordena su captura. Además, la erupción de un volcán en Indonesia aviva el temor a una nueva catástrofe natural. Miércoles 3 de octubre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Quiero mandar un abrazo fraterno a todos mis colegas radiodifusores en su día. Iniciamos con lo más destacado aquí en el Comercio TV. Los integrantes del Consejo de Administración Legislativa dieron paso a que se inicie una investigación en contra de la asambleísta Sofía Espín de la bancada correísta por la visita que realizó días atrás a la exagente Diana Falcón, detenida por el caso Balda. El asambleísta Esteban Bernal de Creo se adelantó a la votación que se había suspendido para el día jueves en el Pleno. Él llegó hasta el Consejo de Administración Legislativa para formalizar su denuncia en contra de la legisladora Sofía Espín de la bancada correísta, para que así se pueda iniciar una investigación por la visita que ella realizó a una de las testigos protegidos por el caso Balda, Diana Falcón. No es una acción acusatoria, es un pedido de investigación como lo que determina claramente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mediante una denuncia juramentada. El CAL la aprobó en menos de 4 horas y ahora lo que procede es que se conforme una comisión multipartidista que investigue el caso. La comisión multipartidista la integran 3. Esos 3 miembros de la Asamblea serán designados por la mayoría. Deberá comparecer el asambleísta Bernal con las acusaciones y la asambleísta Espín para defenderse. Tiene que elaborar un informe, el cual será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional y luego se tomará una decisión. De hallarse culpabilidad en Espín, podría incluso ser destituida del cargo, pero para Lira Villalba, asambleísta de la bancada correísta y otros legisladores, no hay causales para que Espín sea sancionada. He revisado todas las prohibiciones existentes y ninguna tiene que ver con el proceso que se está denunciando. Sin embargo, pues deberá correr el trámite que corresponde. No tenemos una normativa clara que establezca si es que pudiera o no existir sanción con actos como, por ejemplo, el que ha cometido la asambleísta Espín. Mientras tanto, Bernal defiende su postura respaldándose en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el mismo que señala que los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales, si fueran incompatibles con su cargo. Y lo que hizo la asambleísta Espín al visitar compatible con sus actividades porque ejerce una presión política. Independientemente de lo actuado por Bernal y de lo aprobado por el CAL, se tiene previsto que este jueves en el Pleno se vote la resolución que incluye, entre otras cosas, la comparecencia del ministro de Justicia encargado Paul Granda para que explique lo ya antes mencionado. En Quito informó Andrea Urbe. Fraude procesal sería el delito en el cual habría incurrido la asambleísta Sofía Espín al visitar en la cárcel a una persona que forma parte del programa de víctimas y testigos. Supuestamente solicitarle cambie su declaración en relación al secuestro de Fernando Balda. Esta es la conclusión a la que llegaron 2 expertos en derecho. Mientras en la Asamblea Nacional va definiéndose la suerte que podría correr la asambleísta del ala correísta Sofía Espín, Stalin Raza, experto en derecho, aclara el panorama de Espín al visitar en la cárcel a la ex agente de inteligencia Diana F. y supuestamente solicitarle cambie su declaración deslindando de responsabilidad al expresidente Rafael Correa en la investigación que se sigue por el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda. Delito es cambiar el estado de las cosas o de las personas
o buscar que exista una alteración en el decurso normal de un proceso. Artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso, Raz está seguro que hablaríamos de fraude procesal, con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. En el caso de la asambleísta, resulta que ella está protegida, resguardada por lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria. Pero este debate ya ha existido en otras ocasiones y se ha dicho que aquellos actos que no estén dentro del ámbito de las funciones del asambleísta, que estén por fuera de las funciones del asambleísta, no están alcanzadas, no están protegidas por esa inmunidad parlamentaria. El constitucionalista Rafael Ollarte comparte criterio. Pudieron haber fallas, que son ya gravísimas, en la protección de esa persona. Y otra es que usted aproveche esas fallas para violar su propia ley y hacer lo que dice la defensa de esta persona que ha hecho, intentar variar su declaración. Lo más grave para Ollarte es que con la visita se puso en peligro a quien consta en un programa especial. Cuando usted tiene un testigo protegido, tiene que estar, según el Código Integral Penal, en aislamiento. Segundo, según el reglamento del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, esta persona tiene que estar siendo monitoreada las 24 horas del día, separada de la población común y alejada de las demás personas, además incluso con un sistema de protección de su identidad. Esas reglas fueron vulneradas. Creen que las autoridades no deberían quedarse cruzadas de brazos frente a lo ocurrido y empezar a actuar. Lo que tiene que haber es una solicitud de la Fiscalía dentro de un proceso penal y un pedido de la Corte Nacional de Justicia, que es el juez competente para juzgar los delitos de los asambleístas. Informó Héctor Romero. Además, en este tema, el ministro de Justicia, Paul Granda, reveló un video que mostraría cómo la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena habrían incumplido los protocolos de seguridad para ingresar a la cárcel en la visita a la agente Diana Falcón. Además, señaló que Falcón fue amenazada de muerte por otra privada de libertad al interior de la cárcel donde se encuentra recluida. El ministro de Justicia, Paul Granda, a través de los videos obtenidos de las cámaras de seguridad del Centro de Rehabilitación, donde se encuentra la ex agente de inteligencia procesada por el secuestro de Fernando Balda, mostró y explicó cómo la asambleísta del correísmo Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena ingresaron al lugar. Para que usted se pueda dar cuenta, en el video la legisladora está vestida con blusa de color amarillo y la abogada de pantalón blanco. En donde ustedes pueden observar que no entran juntas, entran con un cierto nivel de distancia, ¿no? En ese momento se mantienen juntas, se retiran, conversan. Si vamos un poco más lento ahí, es importante este punto porque se da una conversación entre la abogada Cadena y el psicólogo del centro. Tras esto, la asambleísta y la abogada regresan a la garita. Tras algunos minutos, la ex agente de inteligencia sale. La asambleísta, con gafas negras, dicho sea de paso, no es permitido ingresar con gafas. Y fíjense un ademán que hace la asambleísta. Le invita a conversar hacia un costado, con la mano derecha, donde las cámaras ya no registran la imagen de la conversación. Todo esto habría transcurrido en 25 minutos. Pasado ese tiempo, la abogada Cadena retira los documentos, mientras la asambleísta Espín espera. Ingresa la PPL Falcón por la puerta, se regresa la doctora Cadena a la garita, entiendo, para retirar sus documentos. Como ustedes verán, la asambleísta, si se fijan, no recibe ninguna documentación. Ingresa la PPL Falcón al lugar. Es así como el ministro detalló que la asambleísta y la abogada habrían saltado todos los procedimientos y reglamentos establecidos para las visitas en los centros carcelarios. En una visita ordinaria, el día de visita en este centro son los días sábados de 9 a 15 horas. Este hecho se sucede un día lunes, ¿sí? Todo eso que representa el procedimiento de la visita ordinaria no se cumple por parte de la asambleísta. Tras las evidencias recogidas, el Ministerio de Justicia habría presentado ya la denuncia en la Fiscalía. Está sustentada en las bitácoras, está sustentada en los informes presentados y está sustentada en los videos. Tras esta visita, aparentemente la ex agente de inteligencia habría recibido una presunta amenaza de muerte. El día jueves 27 de septiembre
no quiero anticiparme, esto sería importante que en algún momento la Fiscalía se pronuncie, la señora Falcón recibió amenazas de una PPL. ¿Sí? Hemos tomado las medidas que corresponden, un agente penitenciario ya nos hizo el parte correspondiente y recibió amenazas que efectivamente hemos cumplido y hemos tomado las medidas que corresponden para proteger a la PPL Falcón. Para finalizar, el ministro Granda mencionó que el ministerio está presto a asistir a la Asamblea Nacional para presentar las evidencias que hay en contra del asambleísta Espín, con el objetivo de que se haga justicia, informó Patricia Aldaz. En otro ámbito de la información, el Consejo Nacional Electoral Transitorio dio a conocer el trabajo realizado durante el periodo de 60 días dispuesto para sus funciones. En esta rueda de prensa también mencionaron que la institución se encuentra preparada de manera técnica para la ejecución logística de una consulta popular. El Consejo Nacional Electoral Transitorio estaría preparado técnicamente para una posible convocatoria y consulta popular. Esta propuesta la planteó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, quien buscaría blindar las acciones que tomó este organismo. También nos sirve el cronograma, no tendríamos que modificar el cronograma y por lo tanto lo hemos hablado como cuerpo colegiado y estaríamos preparados y listos en caso de que las autoridades que tienen iniciativa o que lo pueden hacer, señalen una consulta popular para nosotros como organismo técnico viabilizarla. Sin embargo, para tal efecto de llevar una consulta popular, refieren debería aprovecharse las elecciones del próximo 24 de marzo de 2018. Económicamente estaría dentro del presupuesto porque nada más que se aumentaría una papeleta. En cambio, si es que se hace aparte, esa era la aclaración que decía el coronel Molina, si se hace un proceso aparte sería un rubro más o menos de unos 42 millones. Durante esta misma reunión, el titular del Consejo Nacional Electoral Transitorio dio cuentas de las actividades realizadas por el organismo durante los 60 días dispuestos para sus funciones. Así destacó 4 premisas basadas en principios democráticos: coordinación con otras instituciones, gobernabilidad interna, trabajo integral, desconcentrado y territorial. No hemos escondido nada. Todo ha estado a flote y en visibilidad ante todos los organismos del Estado y ante la sociedad civil, buscando certeza, eficacia y eficiencia. De otra parte, los ejes de trabajo del CNE transitorio se habrían enmarcado en la transparencia, participación ciudadana y política, así como la eficacia económica, administrativa y electoral. Esto nos demuestra también la necesidad reglamentaria. No tenemos reglamentos de control dentro del Consejo Nacional Electoral. No hay reglamentos de viáticos, no hay reglamentos de viáticos en el exterior, no hay reglamentos de horas extras, no hay reglamentos de coactivas. No alcanzamos a dejarla implementada, pues presentaremos al Consejo Nacional Electoral definitivo, pues debe hacerse. Los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio se quedarán prorrogados en funciones hasta que los integrantes definitivos sean elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Javier Rosero. La ministra del Interior, María Paula Romo, se refirió a la consulta popular que se prevé planteará el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para así blindar sus decisiones y también para preguntar sobre una posible eliminación de la entidad. Romo aseguró que aún no hay una postura al respecto por parte del Ejecutivo, pero explicó que de ser el caso no se necesitaría una asamblea constituyente para llevar a cabo lo propuesto. Todavía no hemos tenido una reunión en donde se analice como una postura del gobierno. Me gustaría participar en una de esas reuniones antes de darle una respuesta. ¿Debería llamarse una asamblea constituyente? No. ¿Bastaría con una consulta popular? Si es que se trata de una reforma institucional, una consulta popular es suficiente. Una reforma de esa naturaleza no exige asamblea constituyente. Ahora les contamos que en la Asamblea Nacional hay inconformidad por el decreto ejecutivo que elimina la Secretaría de Inteligencia. Los legisladores señalan que el tema debe ser tratado vía reforma a la Ley de Seguridad Pública. El pasado 21 de septiembre, el presidente Lenín Moreno emitió un decreto ejecutivo para suprimir la Secretaría de Inteligencia y crear el Centro de Inteligencia Estratégica como ente rector de este sistema, decisión en la que no están de acuerdo algunos legisladores, pues dicen que la Secretaría fue creada a través de la Ley de Seguridad Pública y es a través de una ley que se puede eliminar. No entendemos por qué razón hace ese cambio, a sabiendas que en la Ley de Seguridad Pública nace SENAIN. Y acá lo que está es derogándose SENAIN a través de un decreto.
lo cual va en contra de la Constitución y de las leyes, especialmente del artículo 424 y 425. Por su parte, el asambleísta Raúl Tello del BIN cree que en las reformas que se deberían hacer, se podría proponer que otros entes se encarguen del sistema de inteligencia en el Ecuador. Otorgar esa atribución a los propios organismos de seguridad que ya tenemos, a las propias Fuerzas Armadas. Es decir, que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional hagan inteligencia en los ámbitos que yo he señalado. De su parte, Héctor Muñoz de Suma dice que analizarán cuál es el alcance del decreto ejecutivo para saber cuál es el estado en el que queda la CNI, pero opina que una instancia así no debería depender del gobierno. En el tema de inteligencia, primero debe existir efectivamente inteligencia como un eje transversal de ayuda o de herramienta para el tema de la seguridad pública del Estado, pero esa institución que maneje la inteligencia no puede deberse al gobierno central, debe deberse al Estado. En Quito informó Andrea Orbe. El presidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo 530, concedió el indulto al exasambleísta de Pachacutic, Pepe Acacho, quien cruzaba una sentencia de 8 meses de prisión por obstaculización de vías durante una protesta indígena en el 2009. En un inicio, Acacho fue procesado por terrorismo, pero el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia cambió el delito a obstrucción de tráfico, por lo que se le redujo su sentencia de 12 años a 8 meses. Mientras el gobierno nacional habla de un ahorro anual que podría llegar a los 100 millones de dólares por cambios en los combustibles. Como parte de las medidas económicas aplicadas para disminuir el gasto público, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo ve reducir sus ingresos por la disminución en la venta de la gasolina súper. En el régimen existe satisfacción por el comportamiento registrado en la comercialización de combustibles desde hace aproximadamente un mes, cuando entró en vigencia el nuevo precio de la gasolina super, al eliminarse el subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Que la super redujo su nivel de despacho en 245.000 galones, la extra se incrementó en 59.000 y la Ecopaís en 41.000. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, luego de hacer cuentas, saca cifras a favor del Estado ecuatoriano. Totalizamos entonces cerca de, neteando los valores con el ingreso adicional por nuevo precio y el incremento por la inversión de alto octanaje, cerca de 30 millones de dólares. Esto quiere decir que a lo largo del año se va a cumplir, en promedio hemos hecho simulaciones también para los próximos años, cerca de 100 millones de dólares, entre 90 y 100 millones de dólares anuales que el Estado se está ahorrando, como ustedes saben, era uno de los objetivos. Pero no a todos satisface esos números. Es el caso de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Al incrementarse el precio a 2.98, un valor con el cual yo puedo comprar 2 galones de gasolina extra, obviamente se motivó o se desmotivó el uso en este caso, de la gasolina super. Osvaldo Erazo, representante de los distribuidores, recalca que la medida gubernamental no fue la más acertada y han visto reducir sus ingresos al vender menos gasolina super. Difícil que reconozcan que se equivocaron, pero en todo caso ya aceptaron de que hubo una disminución que anticipamos nosotros que iba a pasar. No se atreven a dar cifras de cuánto sería la pérdida. Están a la espera de obtener respuestas en las mesas de diálogo, informó Héctor Romero. Ecuador fue la sede para el encuentro regional por una minería responsable. A través de la experiencia de otras naciones, el sector minero del país busca implementar condiciones idóneas para una correcta y amigable actividad minera y así concretar inversiones que permitan un desarrollo de la economía. La minería en Ecuador se ha ido convirtiendo en un puntal importante para su desarrollo económico. En ese marco, el país recibió a representantes de Perú y Chile en el encuentro regional por una minería responsable que busca intercambiar experiencias de cómo se la ha ido aplicando en sus diferentes naciones y así poder replicarlas. Experiencias importantes como son el caso del Perú y Chile, quienes tienen una economía basada en metales, y evidentemente tomar pues aquellos ejemplos importantes y, como decía yo, positivos que finalmente puedan llevar a que el Ecuador se desarrolle de una manera importante a través de una minería industrial responsable. Según datos de la Cámara de Minería del Ecuador, se prevé que hasta el 2021 en el país se inviertan 4.600 millones de dólares. Su titular, Santiago Yepes, detalla que ya existen proyectos en etapa de construcción y que iniciarán su producción en los próximos meses.
meses. 275 nuevas concesiones mineras que están ahora en etapa de exploración, proyectos que están en una etapa de evaluación económica que empezarán una etapa de producción en los próximos años. En la cita también participaron representantes del Banco Mundial. Javier Aguilar, especialista en minería, señala que Ecuador se enfrenta a un gran desafío al buscar diversificar su economía a través de una minería responsable, pero que las expectativas son altas. Ecuador es conocido en el mundo por ser un país fuerte en el tema petrolero, pero ahora está emergiendo como un país que tiene un potencial muy interesante. Ustedes pueden ver que hay empresas de muy alto nivel que se empiezan a interesar por invertir en Ecuador. Inversiones que se deben concretar generando las condiciones idóneas para todos los diferentes actores en torno al desarrollo de una minería responsable, destaca. En Quito informó Adriana Rojas. Fortalecer las relaciones entre autoridades de educación superior y el gobierno nacional fue el objetivo de la reunión que mantuvo el presidente Moreno con los rectores de las universidades y escuelas politécnicas, destacando la ampliación de los cupos de acceso para el 2018. En la reunión que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, con rectores de universidades y escuelas politécnicas del sistema de educación superior, tuvo como objeto seguir fortaleciendo las relaciones entre el gobierno y las autoridades de las instituciones educativas superiores. Sí, la relación entre el gobierno y las universidades ecuatorianas se fundamenta básicamente en la confianza y no en la suspicacia. Se fundamenta en la creencia de que todos perseguimos fines comunes por el engrandecimiento del país. En su alocución, el primer mandatario destacó los acuerdos alcanzados, mencionó las reformas hechas a la Ley Orgánica de Educación Superior y se refirió a la ampliación de los cupos de acceso a la educación superior pública. Hemos ampliado el acceso a la educación superior con 60.000 nuevos cupos, ¿sí?, en las instituciones públicas para el segundo periodo del 2018. Por su parte, Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, destacó la perspectiva del gobierno al no ingerir en la política interna de las universidades. Ese momento de conflicto de intereses ha sido superado. Este es un gobierno que vela por el cumplimiento de la norma y por la trascendencia de la política pública. En otro punto, el primer mandatario criticó la construcción de Yachay, mencionando que se desperdició las capacidades de los jóvenes, así como la inversión que se hizo en ese lugar. ¿Qué diferente hubiera sido? Todos esos centenares de millones de dólares invertidos en investigación, transformados en nada, transformados en edificios lastimosamente que se están cayendo. Por los logros alcanzados entre el gobierno y las universidades, se hizo la entrega de una condecoración al presidente Lenín Moreno. Ya cumpliendo con su agenda en el despacho presidencial, el presidente Lenín Moreno recibió a empresarios transnacionales que tienen sus negocios en el país, informó Patricia Aldaz. Además, la Universidad de Guayaquil se mantiene bajo resguardo policial tras los enfrentamientos registrados en el lugar. Varios integrantes del Consejo Universitario indican que Gulnara Borja no puede asumir el rectorado. Por su parte, Borja ha iniciado acciones como rectora subrogante. Decenas de supuestos estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil intentaron ingresar a la fuerza al rectorado de la institución. Esto como rechazo a la designación del Consejo Universitario, que nombró a la nueva rectora encargada del alma mater. Varias personas resultaron heridas durante los disturbios. También fue golpeada una compañera, aquí pueden ver cómo ella fue golpeada, la golpearon. Eso nosotros denunciamos y responsabilizamos de esta caotización porque no han tomado asunto. Allá también tenemos otro compañero que también fue afectado. Estas personas hasta altas horas de la noche, no sé qué pretenden metiéndose a las oficinas del rectorado, llevándose papeles, llevándose información. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, José Valdivieso, asegura que los desmanes fueron protagonizados por personas ajenas a la universidad. Nosotros estamos aquí velando por la autonomía universitaria, porque el día de hoy se violentó la autonomía universitaria, porque se tomaron a la fuerza el edificio central del rectorado. Ya, también golpearon a las personas.
Sobre todo, el honorable Consejo Universitario no fue respetado, tanto en decisión como en convocatoria. Los incidentes obedecen a disputas entre grupos que respaldan unos al rector destituido y otros a la nueva rectora. El sitio permanece resguardado por agentes de la Policía Nacional. Informó Jorge Salazar. Vamos a cambiar de tema. El incendio forestal en el Cerro Atacazo fue controlado luego de 5 días. Según los datos preliminares, las llamas habrían consumido al menos 1000 hectáreas del páramo. Destrucción de vegetación, muerte y migración de especies silvestres e incremento de niveles de contaminación en varios sectores de los cantones Mejía y Quito fueron algunas de las consecuencias del incendio forestal suscitado en el Cerro Atacazo. Durante 5 días, cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, guardaparques e incluso moradores de sectores aledaños trabajaron incansablemente para sofocar las llamas. Todo el flagelo que estaba afectando prácticamente ya está controlado en su totalidad. Datos preliminares contabilizan cientos de hectáreas de páramo afectado. Aproximadamente se superarán las 1000 hectáreas en este siniestro, ¿no? En cuanto al incendio se refiere del Cerro Atacazo. Según el alcalde del Cantón Mejía, se realizarán trabajos de mitigación para evitar que los focos de calor aún presentes en el cerro generen mayores daños. Se decidió antier mismo para que se compren motoguadañas y sopladoras. Estas motoguadañas sirven para poder ir cortando el tema de la paja e ir formando unas líneas de contención. Vamos a quedarnos en este lugar esperando que no se reactive este flagelo. Además, las autoridades reiteraron que se presentará una denuncia ante la Fiscalía para determinar responsabilidades. También solicitaré, ¿no?, unirnos con el Distrito Metropolitano de Quito para, si en conjunto se puede presentar una denuncia. Desde el año 2008, el Cantón Mejía cuenta con varias ordenanzas que prohíben la quema de áreas protegidas y precautelan las fuentes de agua. Las multas por infringir la norma ascienden hasta los $5.000, informó Sofía Vintimilla. Un video de seguridad permitió captar el robo de $25.000 mediante la modalidad de sacapintas. El hecho se produjo en el sector de la Nueva Prosperina. Uno de los implicados vestía uniforme similar al de la Policía Nacional. La grabación demuestra que antes del atraco, los implicados pasan sobre una motocicleta analizando la zona. Segundos más tarde aparece un motorizado. El atuendo que utiliza lo identifica como supuesto miembro de la Policía Nacional. Las indumentarias, las insignias y un vehículo similares características a las que utilizan los del Grupo de Operaciones Motorizadas. Segundos después aparece un ciclista aparentemente paseando por la zona, pero realmente se trataría de un campanero. El portador del dinero había solicitado el servicio de transporte seguro y tras observar la presencia del supuesto policía, decide salir confiado de la seguridad que debía brindarle. Los pillos vuelven a escena y en ese momento el uniformado se retira de ese lugar. El empresario intentó sin éxito evitar el robo, pero los antisociales se retiraron de inmediato. Agentes de la SICPROVAC dieron inicio a una persecución logrando allanar 2 inmuebles, con lo cual se detuvo a uno de los implicados en este robo. En la casa donde se detuvo a esta persona se encontró prendas de similares características a la de uso policial. Solamente se encontraron 2 armas de fuego, indumentarias asociadas al cometimiento de la infracción y también la motocicleta en la cual aparentemente se movilizaba el supuesto policía. La Fiscalía ya inició un proceso penal en contra del aprehendido bajo el delito de robo tipificado en el artículo 189 del COIP. Mientras tanto, nadie sabe dónde se encuentra el dinero y la información que proporciona el detenido sería escasa. En cuanto al uniformado que aparece en el video, las investigaciones también apuntan a conocer si realmente era un agente activo o se trataba de un delincuente disfrazado. Recordemos que dentro del protocolo de seguridad que manejan los operadores del ECO 911 existen preguntas y respuestas que deben hacer los operadores. Todo entra en proceso de investigación. Recuerde que hoy empezamos ya, seguimos continuando levantando información. Informó José Morales.
Una organización delictiva desarticulada horas atrás habría buscado brindar el servicio de custodia de valores para así apoderarse de altas sumas de dinero. Los 5 extranjeros detenidos cuentan con prisión preventiva. Cada vez sorprende más la audacia de los delincuentes. Los presuntos integrantes de una banda internacional de sacapintas, conformada por 5 personas, 3 colombianos y 2 venezolanos, habrían intentado hacerse pasar como policías y ofrecieron el servicio de custodia de valores, es decir, brindar protección a las personas que movían dinero en efectivo. Estas personas ofrecían seguridad en sus traslados. Anteriormente tuvimos una denuncia que se hacían pasar por policías. El plan al parecer no les funcionó, pero lo habrían intentado. En los allanamientos, agentes de la UIAD y criminalística recopilaron algunas evidencias y prendas policiales que eran parte del equipo que utilizaban para robar a las personas en la modalidad de sacapintas. La Policía Nacional se encuentra uniformada para realizar el apoyo a los traslados de dinero, no de civil. Los seguimientos permitieron determinar con la ayuda de cámaras de seguridad ubicadas en el interior de las agencias bancarias a la pareja de venezolanos perfilando a los clientes que retiraban fuertes sumas de dinero. Ahí nosotros podemos evidenciar que en 3 eventos hay una mujer que ingresa al interior, obtiene la información de quién está sacando grandes cantidades de dinero. Una vez identificada la víctima, en base a señales, mensajes de texto, avisaban al resto de la organización que se movía por los exteriores en motocicletas. El dueño de la plata era seguido de cerca y cuando veían el momento oportuno concretaban el robo. Serían los responsables de al menos 4 asaltos a mano armada. Advertimos a nuestra ciudadanía que va a ser retiro de dinero y que requiera del apoyo de la Policía Nacional, pues nosotros nos identificamos por nuestro uniforme. Incluso uno de los extranjeros es buscado a nivel internacional por el delito de asesinato. En Quito informó Iván Casamen. Momento de nuestra primera pausa, amigos. Gracias por su sintonía. Cerca de 300 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en el cantón Machala, provincia del Oro. La droga estaba oculta dentro de un contenedor que transportaba banano y está valorada en $15 millones. 298 paquetes de clorhidrato de cocaína tipo ladrillo fueron decomisados por elementos de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía, dentro de un buque con destino a Europa. La acción se realizó en un muelle del puerto de Puerto Bolívar. Los cuales estaban en un contenedor con carga banano de exportación cuyo destino era Nueva Zelanda. El contenedor habría sido contaminado fuera del territorio orense. La presencia de 2 personas extrañas a la tripulación que abordaron el barco en el sector Cuarentena llamó la atención del capitán de la naviera, que alertó a los agentes de control, quienes al realizar la inspección se encontraron con el cargamento del alcaloide. El buque venía de Guayaquil y hay que determinar si es que el contenedor fue contaminado en aguas abiertas, en el sector denominado Cuarentena, o en tierra en alguna finca o en puerto marítimo. Los bloques estaban cerca de 7 tulas color negro. Se presume que habrían sido ingresados dentro de ellas. La droga posee diferentes logotipos en bajo relieve. Tiene 2 logos. La sustancia en el mercado internacional está valorada en $15 millones. Con esta incautación, la Policía Nacional saca de circulación más de 3 millones de dosis para el consumo internacional. Desde Machala informó Karina Valdivieso. El primero de la lista de los más buscados de Santo Domingo de los Áchilas fue capturado por agentes del bloque de búsqueda. Estaría implicado en una violación y en 2 asesinatos. Se escondía en la ciudad de Esmeraldas. Todo sucedió hace más de un año atrás en una zona rural de Santo Domingo. A la casa donde descansaban las víctimas habría llegado el hoy capturado y sin muchas explicaciones les propinó varios tiros. Los familiares de la pareja asesinada indicaron que lo hizo porque lo denunciaron de ser el responsable de una presunta violación a un menor de edad. Mi sobrino con la señora habían ido a poner la denuncia a este señor. Le habían puesto la denuncia, entonces el señor supo de la denuncia y dice que les vino y las amenazó, que se tengan a las consecuencias. Ramón Augusto, de 59 años de edad, luego de cometer el doble crimen, desapareció en el campo judicial. Tiene 2 boletas de captura, una por homicidio doble y la otra por violación. Este ciudadano le agredió sexualmente al hijastro, ¿no? Él tenía una relación con la madre. El padre y la madre se enteran de lo que está sucediendo y le presentan la denuncia. Y este ciudadano, en represalias a eso,
le comete el asesinato tanto a los dos progenitores. Agentes del bloque de búsqueda, luego de meses de labores de inteligencia, lograron recopilar datos importantes que los llevó hasta Esmeraldas. El hombre se escondía en una vivienda de un familiar ubicada al sur de esa ciudad. Nosotros llevamos trabajando en este caso 1 año, 6 meses más o menos a partir de que se suscitó el hecho. En horas de la madrugada allanaron el inmueble. El sospechoso fue sorprendido cuando dormía. Seguramente nunca se imaginó que por sus presuntos actos lo buscaban y sobre todo que los agentes iban a llegar allá donde se sentía seguro. Él estaba habitando en una casa de una sobrina. Del 1 de septiembre al 30 del mismo mes, los delitos de violencia de género han recibido especial atención de las diferentes unidades de la Policía Judicial. En un mes de trabajo capturaron a 126 personas, 90 sospechosas de violación, 33 de abuso sexual y 2 por acoso sexual. El objetivo estratégico es erradicar la impunidad y ocurrencia de delitos sexuales. Los delitos de violencia de género no están en el olvido. De forma silenciosa pero segura, en el momento menos pensado, los agentes sorprenden a los sospechosos para que respondan por sus actos. En Quito informó Iván Casamen. En el sur de la ciudad de Quito, 4 personas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional. En su poder se encontró dinero en efectivo y armas blancas. Una denuncia por una presunta riña callejera a la altura del mercado de Solanda, ubicado en el sur de Quito, alertó a miembros de la Policía Nacional. Los ciudadanos que están hoy aprendidos están en la riña, por lo que les trasladamos hasta acá al UPC para realizar un registro minucioso. Y es en estas acciones de rutina que los gendarmes se llevaron una sorpresa. Al realizar el registro al interior del vehículo, nos pudimos percatar de que debajo de la palanca de cambios, desarmándole un poco, se encontraba dinero, aproximadamente 1.300. Un primer acierto que devino en la requisa de cada una de las personas aprehendidas. Y en posesión del conductor se encontraban unas tarjetas de crédito que no le pertenecían, por lo que coordinamos con la unidad de inteligencia del distrito para tratar de explotar los documentos, logrando la ubicación del perjudicado. Y aquí nace una nueva historia, pues el propietario de las tarjetas, según dice la policía, habría sido asaltado un día antes de la captura de los sospechosos. Un presunto secuestro, donde lo han llevado por el lapso aproximado de unas 6 horas contra el piso del vehículo y le han pedido claves de las tarjetas y posterior lo han abandonado en un sector del sur de la ciudad. Continuando con las investigaciones preliminares y comprobando con colaboración del supuesto afectado que los estados de cuenta coincidían con retiros hechos en cajeros automáticos y con el dinero decomisado, se planteó la hipótesis de que los presuntos delincuentes podrían ser quienes asaltaron al dueño de los documentos electrónicos. Y aparte también dentro de las evidencias se ve una factura que han sacado con los artículos que constan como evidencia. Los individuos de sexo masculino detenidos serían de nacionalidad ecuatoriana, mientras que la mujer sería de nacionalidad venezolana. Los presentarían antecedentes penales por tentativa de asesinato y recepción de artículos robados, mientras que un tercero por plagio, informó Javier Rosero. Soraya Arregui, desaparecida hace 4 años en Quito, fue localizada en Colombia. El caso se trató de una ausencia voluntaria. Así lo informó la ministra del Interior, María Paula Romo. En rueda de prensa y sin mayores detalles, la ministra del Interior, María Paula Romo, informó que Soraya Arregui, reportada como desaparecida el 16 de enero de 2014, fue localizada en Colombia. Este es uno de los casos considerados como emblemáticos de personas desaparecidas en el país. Se trata de una ausencia voluntaria. Esto quiere decir que no fue víctima de ninguna organización delictiva ni tampoco ha sido coaccionada para ausentarse del país o de su familia, sino que es una decisión que ella tomó. A través de un trabajo de cooperación de la Policía de Ecuador y Colombia fue localizada la mujer. La identidad se confirmó con las pruebas de ADN. La identificación de la señora y la verificación de su identidad, este caso se considera como un caso resuelto y cerrado. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el fiscal general Paul Pérez y Víctor Arauz, jefe de la DINASED. Las autoridades no respondieron preguntas de los periodistas, mientras que este miércoles familiares de personas desaparecidas asistieron a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de desaparecidos en nuestro país. Informó Priscila Cadena. Y con buena música nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa gran sintonía que tenemos todas las noches. Un abrazo grande.